Bueno, tengan todos y cada uno de los presentes en esta tarde. Muy buenas tardes. Tengan todos y cada uno de los presentes en esta videoconferencia. Muy buenas tardes. Mi nombre es Alexis Javier Bonilla Suriano. Creo que algunos de los presentes en esta tarde son aspirantes asignados a mi grupo número 13 de las tutorías sociales. Soy la persona que les ha estado enviando mensajes todas estas semanas relativas a la plataforma virtual de ayuda para el examen de admisión de la Universidad de El Salvador. Bueno, pues de mi parte soy estudiante de la Universidad de El Salvador. Actualmente poseo 22 años de edad. Estudio la carrera de licenciatura en Ciencias Jurídicas, ya quinto año, a un ciclo de tener la calidad de egresado en dicha carrera. Y es por ello que se me asignó ser tutor de la materia de sociales. Bien, este día se me ha asignado siempre en las actividades de tutor la videoconferencia sobre el tema de la guerra civil de los años 80 que vivió nuestro país. Este tema quizás para muchas personas es bastante, no complicado, sino que un poco aburrido, ¿verdad? Porque dicen que siempre seguimos en lo mismo y que nunca pasamos la página de esa triste historia que vivió nuestro país durante esta época. Y quizás tenga razón, ¿verdad? Es algo bastante subjetivo y respetable que piensen así. De mi parte considero que es un tema bastante importante, puesto que de esa manera podemos entender y podemos conocer la historia de nuestro país y podemos hacer, digamos, una comparativa desde dónde venimos y dónde nos encontramos actualmente, hablando esencialmente en cuanto a la sociedad salvadoreña. Trataré de hacer este tema de una manera general, no entrando en detalles ni en fechas, salvo algunas que sean, bueno, que yo considero claves o esenciales, puesto que hay bastante material de que hablar. Entonces es por ello que decidí mejor hacerlo de una manera general, ejemplificando y dividiendo la presentación, bueno, la videoconferencia en tres partes, siendo ella la primera estableciendo las causales del por qué se suscitó el conflicto armado. En un principio era un conflicto, luego se militarizó este conflicto, dando como resultado la guerra civil en nuestro país. Luego pasaremos viendo también lo que es el golpe de Estado del año 1979, que fue conjuntamente con las juntas revolucionarias de gobierno un ingrediente, un detonante, por así llamarlo, para que para que el conflicto se militarizara. Y posteriormente, ya para finalizar, les hablaré un poco sobre los acuerdos de paz y los acuerdos de paz, perdón, me confundí, los acuerdos de paz, las instituciones que se crearon de esos acuerdos de paz y unas breves conclusiones que a mi parecer eran muy, bueno, son muy importantes de mencionar y que ustedes las tienen que conocer. Ahora bien, perdón, ahora bien, daremos inicio con lo que son las causales de, de este conflicto que se suscitó en los años del 80. Para tal finalidad, ya habiendo hecho una breve introducción y mi presentación, tenemos que remitirnos a la década de los años 30. En esa época nuestro país era gobernado por los famosos gobiernos militares. Ustedes han escuchado hablar del presidente o del coronel Maximiliano Hernández, el cual fue uno de estos presidentes militares que gobernaron nuestro país. Entonces estos gobiernos militares tenían la característica de tener presencia militar en el mando del aparato de gobierno. Es decir, haciendo una comparativa con el gobierno actual, tenemos que tener claro que en ese entonces no había una mayor relación entre órganos como lo tenemos actualmente. Eh, Siguiendo con esa comparativa, podemos decir que actualmente existe una relación interorgánica entre los tres órganos fundamentales del Estado.
tenemos el órgano judicial, el órgano ejecutivo y el órgano legislativo que tienen una relación de control entre sí. Entonces, anteriormente, volviendo a esta década de los años 30, 1930, eso no existía. Era, era un gobierno, un sistema de gobierno autoritario. Ellos tenían poder de decisión, de ellos decidían qué hacer y qué no hacer, y cambiaban las leyes a su antojo. No permitían una democracia, era una dictadura, y por consiguiente, como es lógico, no existía una democracia, y eso provocaba que las personas se molestaran, como era obviamente, ¿verdad? Han escuchado hablar sobre el campesino Farabundo Martí, que llamó una insurrección en el año de 1932, creo, 34, no recuerdo muy bien, el cual llamó una insurrección y por ello fue fusilado. Entonces, tenemos que estos gobiernos militares pasaron gobernando hasta llegar a la década de los años 70, sin profundizar mucho de esta década, porque tengo entendido que otro compañero tutor hablará sobre, o habló sobre estos, sobre los acontecimientos de esta década. En esta década, el pueblo salvadoreño comenzó a despertar, por así llamarlo, para hablar hablando popularmente, y es por ello que, que la represión aumentó, tal y como se les ha colocado en la lámina, en la diapositiva. El Salvador fue avanzando y convirtiéndose en un hervidero social. No existían libertades, se violentaban derechos humanos, había una inmensa brecha entre las clases sociales, había una desigualdad social. Todo esto se fue conjuntando año tras año, tras año, tras año, y también hay que agregarle otro ingrediente más, que era la expansión que tenía el socialismo como ideología política en Centroamérica. Durante la década de los años 70, en el 1979, el régimen sandinista provocó un golpe de Estado en ese país. Entonces, esto ya era un poco alarmante para los intereses de Estados Unidos. Entonces, este conflicto que se dio en nuestro país también está dominado, pues está encajonado en el conflicto este-oeste. Entonces, todos estos ingredientes fueron conjuntando poco a poco. Como dato extra les he anexado ahí, bueno, en la presentación, que en los años 70 se dio como nacimiento de las Fuerzas Populares de Liberación de Farabundo Martí. Estas Fuerzas Populares, conjuntamente con otras cuatro organismos o estructuras, si le podemos denominar así, se conjuntaron y crearon una estructura denominada como el FMLN. Pero ya más adelante les hablaré sobre ello un poco más. Bien, continuando siempre esto de los años 70, estas dictaduras militares en esta época o en esta década comenzaron a perder fuerza, comenzaron a perder, bueno, nunca habían tenido credibilidad, pero digámoslo así, que habían perdido un poco de credibilidad por parte del pueblo salvadoreño. Esto que se dio a cabo debido a los múltiples fraudes electorales a favor del Partido Conciliador Nacional, el PCN. Esto ya la población estaba cansada sobre estos fraudes también. Entonces esto de los fraudes electorales, la falta de democracia, sumado con todo lo que anteriormente les he mencionado, conllevó a la población a manifestarse en contra de todas esas injusticias. Habían grupos, grupos de personas que se asociaban para poder manifestarse en determinados sectores del país. Era a nivel nacional, no solamente era a nivel central, a nivel oriental o a nivel occidental, era a nivel nacional todos estos movimientos. E inclusive ya se veían o ya se observaban enfrentamientos entre puestos policiales. Había una institución denominada Orden, no me recuerdo muy bien cuál es el nombre, el cual protegía los intereses y velaba por los intereses del gobierno de ese entonces. Entonces había bastantes grupos armados, lo de la ERP, las FPL, llámese así, que se enfrentaban en contra
de estos, de estos grupos policiales, por así llamarlo, y ya se venía dando esas tensiones, ¿verdad? Pero, como digo, en diferentes sectores, pero a nivel nacional. Como tercer punto, lo que les mencionaba en la lámina anterior, que era la amplia diferencia entre las clases dominantes y debido a que las tierras que se encontraban, bueno, que se encuentran en nuestro país pertenecían mayormente a un solo sector, que era el sector de la clase social alta, los ricos, por decirlo popularmente. Entonces, las demás personas de la población en general, las mayorías no podían tener acceso a todas estas riquezas, llamémoslo así, que sí tenían estas personas que tenían un alto poder económico. Entonces, no había una repartición igual, sino que había una repartición demasiado desigual conforme a estas leyes, a estas tierras, perdón. Más adelante les hablaré sobre una ley que vino o que nació de la reforma agraria, pero esto ya lo veremos más adelante. Bien, casa lo que les mencionaba al principio, que era los grupos que conformaron el FMLN. Tenemos lo que eran las Fuerzas Populares de Liberación, el Ejército Revolucionario del Pueblo, las Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional, el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos y las Fuerzas Armadas de Liberación. Estos cinco grupos armados dieron a luz o dieron como nacimiento para el FMLN. Y el FMLN nació a inicios de la década de los años 80, pero todos estos grupos armados que les mencioné ya existían dentro de nuestro país, inclusive en la década de los años 70. Son los que les mencionaba que se enfrentaban a los diferentes puestos policiales o a esta institución denominada orden en diferentes pueblos de El Salvador. Ahora bien, ya llegando casi a la década de los años 80, tenemos que a partir del año de 1975, los últimos 5 años de la década de los 70, ya la represión era inclusive más alta en contra de todos los movimientos que se estaban acentuando. Por citarles un ejemplo, lo que sucedió el 30 de julio del año de 1975 con unos estudiantes de la Universidad de El Salvador. Exactamente no sé cuál era el motivo de salir a protestar, de salir a marchar por estos estudiantes, pero bueno, todos conocemos la historia de la masacre que se dio ese día en contra de la humanidad de los estudiantes. Y es por ello que cada año eh, ciertos estudiantes salen a marchar en conmemoración de la vida de estos estudiantes que, que perdieron su vida en esa fecha. Entonces, al tener las vías cerradas, para poder acceder al poder cerradas, es decir, no existía democracias, la crisis social y la crisis económica, que cada vez se acrecentaba mucho, mucho más, dieron como resultado o se vio como la única vía posible para poder salir de esa situación la, la lucha armada como forma para acceder y tomar el poder político. Entonces, en ese sentido, tenemos el golpe de Estado que se dio en el año de 1979. En ese año se derrocó al presidente en ese entonces, Carlos Humberto Romero, ya que a consideración de los militares, consideración de Estados Unidos, que veía cómo el movimiento o la ideología socialista se venía acrecentando cada vez más y más, y viendo lo ocurrido en Nicaragua, temían que en El Salvador ocurriera algo similar. Y es por ello que se acuerda este golpe de Estado que da como resultado la Junta Revolucionaria de Gobierno. Existieron 3 juntas revolucionarias de gobierno, siendo la primera compuesta por 3 militares y 2 civiles, es decir, 2 ciudadanos que tenían participación, tenían incidencia en la toma de decisiones
en ese entonces. Estas juntas revolucionarias de gobierno tuvieron su participación directa en la presidencia entre los años de 1979 y 1982. Entonces, primordialmente la Junta Revolucionaria de Gobierno tenía ciertos objetivos en los cuales se tenía mayor inclusión o mayor inclusión para con las mayorías, ¿verdad? Aunque técnicamente el objetivo implícito, el objetivo que no se dijo, pero que se conoce como un secreto a voces, era evitar la toma de poder por parte de las fuerzas revolucionarias, que, como lo dije anteriormente, se temía que llegara a ocurrir algo parecido a lo que ocurría en el país vecino, Nicaragua, con el régimen sandinista. Entonces, uno de los objetivos primordiales era la famosa reforma agraria, que ya les anticipaba. Con esta reforma agraria, en la segunda Junta Revolucionaria de Gobierno se da, ya con la participación de Napoleón Duarte, se da lo que es, o se crea la ley de tierras agrícolas. Con esta ley de tierras agrícolas lo que se planteaba, lo que se procuraba era que todas esas tierras que eran fértiles, es decir, que tenían condiciones para poder producir alimentos y poder producir comida para todo el país, es decir, crear un país autosostenible, por lo menos en lo alimenticio. Si una persona tenía tierras, de ese tipo de tierras, pero no las utilizaba, el Estado las podía expropiar. Expropiar es que el Estado compra esas tierras a un determinado precio que él considera adecuado, ¿verdad? Para que me entiendan. Entonces, el Estado las expropiaba y se las otorgaba a campesinos, a personas que realmente las trabajaban. Entonces, esto era, digamos, como un cierto cambio, ¿verdad? También, otro objetivo de la Junta era la nacionalización del comercio y la nacionalización de los bancos. Esto en pro de la economía de nuestro país. Ahora bien, como nunca se está bien con nuestro país, bueno, con toda la gente, perdón, y nunca se está bien en nuestro país, estas intenciones que tenía la Junta Revolucionaria del Gobierno se vieron afectadas ya en la tercera Junta Revolucionaria, ya que la oligarquía, las personas dominantes con un poder económico ampliamente grande en nuestro país, no veían con buenos ojos la implementación o este tipo de soluciones que brindaban, ya que afectaban el poder económico que ellos tenían. Es decir, hablando popularmente, les daban el bolsillo. Y es por ello que se da la tercera Junta Revolucionaria del Gobierno. Y aunque no materialmente, pero se conocía que Estados Unidos había tenido una participación en cuanto a esta Junta Revolucionaria, puesto que había hecho dos préstamos hacia, hacia esta Junta. Pero bien, entonces esto, digamos, fueron como los detonantes que llevaron al conflicto a que se militarizara. Por, por una parte teníamos al FMLN con, con el apoyo de Cuba, con el apoyo de la Unión Soviética, con el apoyo de Nicaragua y financiándose mediante los secuestros de personas importantes, y estaban convencidos de que podían llegar a tener el poder político mediante las armas. Entonces, el 10 de enero del año de 1981 se dio una ofensiva general en todo el país. Se llamó la insurrección en todo el país por parte del FMLN. Por otra parte, teníamos también a la oligarquía junto al ejército salvadoreño, que eran adiestrados por Estados Unidos. Ellos les proporcionaban armas, les proporcionaban entrenamiento, alimentación a todos los soldados del ejército salvadoreño. Y es así que por la pobreza, por la exclusión y por la desigualdad, por esa grave brecha que había entre los sectores sociales, es que se inicia una guerra de más de una década. Duró, quiero ver, 12 años eh, esta guerra civil en nuestro país. Fue una,
una triste historia en nuestro país y que dejó gravemente dañada la estructura de El Salvador. Hubieron todo tipo de barbaries, hubieron todo tipo de masacres por parte de ambos bandos, tanto por el FMLN como por parte del ejército, que posteriormente fueron olvidados o perdonados por la ahora inconstitucional ley de amnistía, pero que igual los hechos están ahí presentes. Y es así que, que se inicia este conflicto armado. Ya para, ya para la década de los años 90 se dan lo que es los famosos acuerdos de paz celebrados el 16 de enero del año de 1992 en México, en el país de México. En ese entonces, el FMLN fue reconocido como un grupo beligerante por parte de ciertos países. Fue reconocido por Venezuela, fue reconocido por México, por decir algunos. En estos acuerdos de paz, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, tuvo un papel bastante importante. Estuvo, digamos, como mediador, por así llamarlo. Habría que ver el concepto exacto para lo que se utiliza en el derecho internacional y en el derecho de guerra, este concepto de mediador. Pero dejémoslo que actuó como un mediador para que ambas partes, tanto el FMLN por una parte, como por otra parte el ejército de El Salvador, se sentaran a negociar, ya que dentro de la década de los años 80 hubo familias destrozadas, inclusive se dio el fenómeno de la emigración, que varias familias sufrieron pérdidas, no solo por la muerte, sino por este fenómeno que les comento, que se fueron a vivir al exterior en busca de nuevas oportunidades, ya que la situación en nuestro país era inconcebible. Habían toques de queda. eh, ¿Qué más les puedo decir? Pero bueno, para no salirme del tema, ya el objetivo, ya sentándose a entablar conversaciones del FMLN, ya no era la toma del poder político mediante las armas, sino que ellos ya buscaban una participación en cuanto, en cuanto a las demás clases sociales. Es decir, que el sistema político ya no permitiera solamente a una sola clase social poder acceder al poder, sino que este sistema político se democratizara, dándole participación a todos los sectores de la sociedad y que él, efectivamente, el FMLN, iba a ser el representante de todos estos sectores que anteriormente no se tomaban en cuenta. Bien, en ese sentido, el contenido de estos acuerdos de paz, tenemos la creación de tres instituciones bastante importantes que actualmente siguen vigentes, ¿verdad? Creo que para mí los consideré los más importantes. El primero de ellos es la creación de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Esta institución nace como ente garante para la protección de todos los derechos humanos reconocidos tanto internacionalmente como nacionalmente de la Constitución. Tenemos también la creación de la Policía Nacional Civil, que es la institución encargada de brindar seguridad a la población de nuestro país y delimita a las Fuerzas Armadas a otro tipo de funciones que establece ya la Constitución. También, quizás la más importante, es que se le da las facilidades para que el FMLN deje de ser un grupo beligerante y pueda convertirse en un partido político y así poder acceder a que las poblaciones o que la población pueda votar por ellos para las elecciones presidenciales. Cuando la lámina dice constitución, no se entiende literalmente como constitución, sino que se dieron una serie de reformas a la constitución de nuestro país para que este FMLN tuviera las herramientas necesarias y así pudiera acceder a la creación como partido político, que actualmente es lo que conocemos ahora. Entonces, eso, digamos, como lo más rescatable de los acuerdos de paz. Ya para ir finalizando, tenemos las conclusiones que puede dejar. Bueno, conclusiones en general, ¿verdad?
sobre el conflicto armado, no solamente sobre los acuerdos de paz. Bien, quizás no podemos hacer una comparativa exacta sobre las situaciones que vivimos actualmente y las que vivimos y las que se vivieron en ese entonces, ¿verdad? Porque antes lo que se buscaba era una mayor participación de las mayorías, que antes no se tenía. En cambio ahora podemos, hasta cierto punto, tenemos un poco de democracia, ¿verdad? Pero tenemos un sistema político, instituciones gubernamentales corruptas. Tenemos el caso de tres expresidentes de la República que fueron en su momento, bueno, uno está siendo procesado, otro está prófugo, que es el caso del expresidente Funes, el caso del expresidente Saca, que actualmente se encuentra recluido en el centro penal La Esperanza, conocido popularmente como Mariona. Tenemos el caso del expresidente Francisco Flores, y podemos citar una infinidad de ejemplos más. Esto es como resultado de un sistema corrupto. No podemos dejar al margen esa problemática, ¿verdad? Había que sentar una buena base para poder salir de ese problema. Pero bueno, respecto a los derechos que anteriormente no teníamos, pero que ahora tenemos, pues podemos decir que efectivamente se ha tenido un progreso en cuanto a ello. Anteriormente no se permitía mayores libertades, mayores facultades a las mayorías. En cambio, ahora podemos decir que sí, pues que sí tenemos ese acceso. Inclusive hay instituciones que se encargan de garantizar todos nuestros derechos. En cuanto al tema de la violencia y la seguridad, pues creería yo que estamos igual o peor, ¿verdad? Pero bueno, eso quizás ha sido lo más importante. He tratado de hacerlo lo más resumido posible, ¿verdad? Para no entrar tanto en detalle esta videoconferencia. Espero que les haya gustado, pues, y si me he equivocado en algo o tienen o pueden apoyar en algo más que yo omití que consideren que es importante, pues pueden hacerlo o pueden realizar cualquier interrogante que ustedes consideren necesaria o alguna duda que ustedes consideren necesaria, pues yo las puedo responder en este momento. Muchas gracias.
Bueno, pues en vista de que no hay muchas preguntas, creo que me corresponde abarcar algunos interrogantes que quizás pueden quedar en el aire, ¿verdad? Como pueden ser algunos hechos importantes que se marcaron o que se enmarcaron en esos 10 años de guerra. Podemos enumerar la insurrección, la ofensiva general que les mencioné, que sucedió en el año de 1980. Podemos mencionar también el asesinato, el homicidio de Monseñor Romero, que se dio el 24 de marzo de 1980, creo, no estoy muy seguro del año, pero sí fue el 24 de marzo. Puedo mencionar también la ofensiva denominada hasta el tope, que fue un intento por controlar la capital y que inclusive la lucha llegó casi hasta casa presidencial, pero no tuvo mayor éxito, ¿verdad? Por decir algo, eso pueden ser como digamos unos eventos importantes dentro de este conflicto que se suscitó. Bien. Otra pregunta también puede ser los grupos que dieron al lugar a la creación del FMLN. Estos grupos tienen su origen allá en la década de los 70, como ya se los mencioné, ¿verdad? Son las FPL, el ERP, el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos, las Fuerzas Armadas de Liberación, todos estos grupos. Me gustaría ver detallado un poquito más todo eso, pero, perdón. Bueno, respondiendo a la pregunta de Lilian, la ONU eh, tiene el mismo poder que antes, inclusive creo que tiene un poder más, digamos, ciertas tomas de decisiones mucho más importantes que tenía anteriormente, ya que El Salvador está suscrito y es un miembro de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, El Salvador ha suscrito y ha ratificado algunos tratados en los cuales se velan ciertos derechos de la humanidad. Y es por ello que en este caso, en el caso específico de la guerra, la, la ONU tuvo un papel bastante importante, puesto que estuvo como mediador para la firma y la realización de estos acuerdos de paz. Ok, más preguntas. Bueno, le respondo acá. Bueno, René, en cuanto a tu pregunta, pues creo que te la debo. Creo que no estoy
debidamente informado en cuanto a estos acuerdos de nación. Debería estudiar un poquito más. Tengo una breve idea, ¿verdad? Pero no me puedo arriesgar a darte una respuesta que considero que te la daría errónea, sería mentirte. Te investigaría un poquito más sobre ello y pues con gusto yo lo publico en uno de los foros. Pero sí, te quedaría mal con esa pregunta. Bueno, veo que hay 8 participantes aún. Pueden realizar las preguntas que ustedes quieran. Algún aporte extra que ustedes consideren importante y que crean que yo haya obviado. Este tema de que vemos en bachillerato, que vemos de este tercer ciclo, ¿verdad? Todos sabemos un poco sobre ello. No me considero un experto en el tema, pero sí considero que es un tema que domino. Pero guardo mis reservas respecto a profundizar un poco más. Ok, pero con respecto a los tratados que se van firmando, a pesar de que la ONU los establezca para todas las personas en diversos países de Europa y América, ¿por qué no se siguen todos los tratados? ¿Tienen algún poder que les permita librarse de su cumplimiento? Que, bueno, pues tendríamos que ver de qué tipo de tratados, de qué tratado estaríamos hablando. Para la ratificación de un tratado se sigue lo que es el proceso de formación de ley. Entonces, si un tratado no se encuentra ratificado, no lo podemos cumplir, para que me entiendas.
cuando un tratado ya sea ratificado, se convierte en ley de la República y por lo tanto se convierte de obligatorio cumplimiento. O sea, cuando me mencionas, ¿tiene algún poder que les permita librarse de su cumplimiento? Pues creo que está, bueno, yo te entiendo esa pregunta así, que no se cumplen los tratados por algún impedimento o por algún motivo, pues considero que es por lo que te menciono, que es porque un tratado, si bien es cierto, está suscrito, pero no está ratificado por nuestro país. Y hasta que no se encuentre ratificado en nuestro país, no se puede obligar el cumplimiento de ello. Hasta que se encuentre ratificado el tratado y que se convierta en ley de la República, se puede obligar el cumplimiento al contenido de dicho tratado. No sé si te referías a eso. Ah, ok. Bueno, otra duda, todavía veo, uy, me salí, veo 8 participantes. Solamente a René le quedo debiendo esa, pero lo voy a estudiar. Las disculpas del caso, pero mejor ser sincero a mentir. Cuando uno no sabe nada, pues hay que decir, no sé. Ok. Bueno, para los que están en la videoconferencia, pues se agradecería que pusieran si les quedó claro todo, por lo menos. Ok. Hola, sí quisiera saber quién, no sé quiénes cree que no me miraban bien ellos. Perdón. Eric, Melvin, William, René, Kendall. En su servidor somos los presentes en esta videoconferencia. Ahí, supongo que es Catherine, ¿verdad? El otro nombre. ¿Ustedes alguna otra duda que tengan respecto al tema? Inquietud, reclamo, molestia.
Bueno, pues creo que aquí finaliza la videoconferencia. Ya la sección de preguntas y respuestas, pues, ha concluido. Le agradezco por el tiempo y la atención prestada, pues, y si son aspirantes asignados a mi grupo número 13, pues pueden preguntarme cualquier interrogante mediante los mensajes que se pueden enviar dentro de la plataforma y pues los invito a que participen activamente en los foros y ahí estamos en comunicación. El lunes les enviaré la agenda para la semana 8 creo que es. Y pues nuevamente gracias.